la propuesta legislativa genera gran controversia en el Congreso Nacional. Se trata del proyecto de ley de presupuesto general de la Nación para el año 2018 sometido por el Poder Ejecutivo y el cual contiene entre sus articulados la intención de disminuir o establecer un límite de hasta $100,000 a los beneficios de exoneración de impuestos para la importación de vehículos, aunque anualmente son favorecidos los legisladores. Pero la intención ya encontró el rechazo de la gran mayoría de los congresistas. Los honorables diputados estamos renuentes con ese tema, no porque entendemos de que le corresponda o no, o que sea un derecho que la cita el presidente. Ahora bien, lo que entendemos que se debió haber hecho de forma particular, no incluirlo en un presupuesto que, dicho sea de paso, hay provincias que lamentablemente no han sido tocadas con el presupuesto, pero creemos que el presidente va a interponer su buen oficio para que ese artículo número 16 sea excluido de la pieza legislativa. Algunos representantes de los diferentes bloques que conforman la Cámara de Diputados, como Gustavo Sánchez, vocero de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana, y Radamés González, vocero del Partido Revolucionario Dominicano, dicen que esta decisión deberá ser bien consensuada y debatida de ser necesario en una ley especial para que no afecte, según ellos, la economía y el trabajo que realizan sus colegas diputados. No es correcto que en un proyecto de presupuesto se modifique una ley que tiene que ver con los legisladores sin antes esto no haber sido completamente edificado. Si tú tienes una posición en cualquier institución del Estado, el Estado tiene que proveerte de un mecanismo de trabajo que en este caso es un vehículo. Y cuando usted te lleva a votar una legislación que te afecte a ti, lo más correcto es socializar hasta qué punto satisface las aspiraciones de la sociedad y de manera que tampoco te perjudique de tal forma que tu presupuesto se vea completamente limitado. La medida del Poder Ejecutivo tampoco resultó de mucho agrado para los senadores, pero en ese lado del Congreso algunos dicen estar dispuestos a aprobar la iniciativa siempre y cuando se verifiquen las exoneraciones fiscales que el Estado otorga a los distintos sectores como los transportistas, empresarios, entre otros. Yo creo que hay que ir con lo que la sociedad está demandando. Y la sociedad está demandando ir eliminando esos privilegios que causan mucho malestar y que necesariamente hay que ir a un régimen de transparencia. Yo soy de opinión que dejemos la exoneración en ese nivel, $100,000. Bajemos, por lo menos, dejarlo en $100,000 millones de pesos, las exenciones de sectores empresariales que quizás ni siquiera están trabajando. Que la ONG, que en el 2006 fue disminuida a $600 millones de pesos por este Congreso, allá ha subido 1.500 millones. Es decir, hay una serie de aspectos que deben revisarse para que se disminuya. José Ceballos, coordinador del área de Justicia y Derechos Ciudadanos del Movimiento Cívico No Partidista Participación Ciudadana, entiende que resulta irritante escuchar a senadores y diputados enarbolados porque se intente poner un tope a las 2 exoneraciones que reciben los legisladores para importar sin impuestos vehículos extremadamente lujosos. ¿Cómo es posible que los diputados y los senadores estén peleando millones de pesos para supuestamente comprar carros? Y entonces los intereses del país, ¿dónde se quedan? ¿Cuántos hospitales por ahí no necesitan mayor inversión? ¿Cuánta gente de la que vota por esos diputados y esos senadores no están pasando calamidades en sus lugares de donde viven? Entonces, ese privilegio es prácticamente, yo diría, una especie de burla hacia el ciudadano dominicano. Asegura que con esos privilegios individualistas se vulneran principios elementales de la Constitución Dominicana que establece que todas las ciudadanas y ciudadanos serán tratados de manera igualitaria. Lo que tienen establecido la mayoría de los senadores y los diputados es un negocio de beneficio personal. Ese planteamiento no está por encima del derecho de la ciudadanía. No es ni siquiera fundamental. No es un derecho que muestre o que se haya demostrado que es una necesidad fundamental, total. No lo es un privilegio y es un privilegio irritante. Planteamientos que fueron compartidos por el congresista Fidelio Despradel, diputado nacional de Alianza País, quien ve como innecesarios tales privilegios, a los cuales asegura renunció desde el primer día de su llegada al Congreso Nacional.
el salario que reciben los diputados y los senadores les alcanza para incluso comprar su propio vehículo. Porque no hay que tener una jipeta de 3, 4, 5 millones de pesos. La obligación que tenemos es servirle a los electores, a quienes nos eligieron, no es servirnos de eso. Para el año 2018, el presupuesto general del Estado Dominicano supera la cifra de 814.000 millones de pesos, mostrando un incremento de un 10.3% respecto al año 2017. El economista Guillermo Carán dice que el gobierno dominicano deberá revisar todos los excesivos gastos que según él tienen muchos funcionarios en botellas, nominillas queridas y sobre todo los recursos que absorbe el flagelo de la corrupción administrativa. Cuando tú tienes que de la cabeza del Estado, del gobierno central, cuando tú tienes que de ahí no emanan líneas de austeridad, de disciplina, de comedimiento en el gasto, sino al contrario, se emanan comportamientos que tienden al derroche y al dispendio de gasto, pues se pierde autoridad moral para exigir el sacrificio, en este caso, de los legisladores y en sentido general de todo lo que se tiene que sacrificar por las pérdidas de exoneración. Habla de la necesidad de un plan de austeridad para evitar el incesante endeudamiento por el cual en estos momentos atraviesa la República Dominicana y que sitúa al país con una deuda interna y externa superior a los 39.000 millones de dólares. En las actuales circunstancias que está el país, lo que se impone es una austerización en todas sus vertientes. Por un lado, en el lado del gasto, en la presión del gasto público, y por otro, que ningún ingreso que el Estado esté por recibir debe sacrificarse. Alrededor de 234.599 millones de pesos dejará de percibir el Estado Dominicano para el año 2018 por concepto de exoneraciones y exenciones fiscales, un monto altamente considerable de dinero que no ingresa a las arcas del Estado, sino que se va a otros destinos, mientras que cientos de miles de dominicanos y dominicanas continúan sumergidos en la más extrema pobreza, pasando calamidades impensables para la vida humana. Hasta tanto no exista voluntad política e igualdad de condiciones, quienes gozan de privilegios continuarán satisfaciendo sus ambiciones de tener más, mientras que los más desposeídos continuarán muriendo sumergidos en la miseria.